Bienvenidas y bienvenidos al video del laboratorio del tema número 12. En este video vamos a estar poniendo en práctica lo que hemos aprendido sobre matrices. A manera de repaso, recordemos que las matrices simplemente se pueden ver como una lista que contiene otras listas. Por ejemplo, supongamos que ustedes son profesores de la universidad y ustedes tienen dos grupos para el mismo curso. Por ejemplo, son profesores de principios de informática y ustedes tienen dos grupos, cada grupo con sus estudiantes. Hagamos una lista con los grupos, perdón, con los estudiantes del primer grupo. Podemos poner aquí primer grupo igual a una lista vacía y podemos poner que el contenido de esta lista del primer grupo son los carnets de los estudiantes que pertenecen a ese grupo. Vamos a poner el estudiante con el carnet 1, con el carnet 2, con el carnet 3 y con el carnet 4. Además, ustedes tienen un segundo grupo. También es una lista. Y el segundo grupo lo que tienen son los estudiantes con los carnets, digamos el 5, el 6, el 7 y por último el 8 y hagamos uno más, nada más el 9. Son 4 estudiantes en el primer grupo y 5 estudiantes en el segundo grupo. Si nosotros queremos, podemos imprimir el contenido de tanto el primer grupo como el segundo grupo. Y así es como se vería. Muy bien. Si ustedes quieren además acceder a un estudiante en específico, por ejemplo, digamos que queremos acceder al estudiante con el carnet 7, ustedes tienen que decirle al segundo grupo que le dé el elemento que está en esta posición. Recuerden, en computación se empieza a contar desde el número 0. Si cada uno de estos elementos está en una posición específica, entonces el 5 está en la posición 0, el 6 en la posición 1 y el 7 en la posición 2. Es decir, si yo quiero obtener ese 7, yo tengo que decirle a la lista segundo grupo que me dé el elemento en la posición 2. Y la forma en que yo le digo eso es pasándole un índice con la posición. Entonces, esto significa que estoy obteniendo el elemento en la posición 2 de la lista llamada segundo grupo. Y ahí está el 7. Perfecto. Y esto es listas. Nuevamente, vamos a repasar un momento la parte de la iteración. Digamos que yo quiero imprimir todos los estudiantes de la segunda lista, del segundo grupo. Yo creo un for con una variable llamada estudiante y vamos a atravesar los estudiantes del segundo grupo. Y a cada estudiante vamos a imprimirlo. Ese me debería imprimir todos los estudiantes del segundo grupo. Bien. Pero ahora introduzcamos matrices. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar las primeras dos listas ya creadas. Y vamos a crear una lista que sea, digamos, grupos principios, que es una lista vacía. Y a esta lista, ¿qué le vamos a agregar? Primer grupo y segundo grupo. Vean cómo es que se ve una matriz si la imprimimos en la consola. Ok, como pueden ver, es una lista y pueden determinar que es una lista porque tiene corchetes en los extremos. Y cada elemento de esta lista es estas listas. Es decir, si a la lista primer grupo nosotros le decimos, deme el elemento en la posición 0, me va a devolver el 1. Pero si yo a la matriz le digo, deme el elemento en la posición 0, me va a devolver primer grupo. ¿Ok? La matriz no puede ver cada elemento por aparte. La matriz no puede ver este 6 o este 7. Él ve todo esto como un solo elemento. Y él ve todo esto como otro elemento. Entonces, si ustedes quieren cada grupo por aparte, ustedes le dicen al grupo principios, deme el elemento 0 o el elemento 1. Pero si ustedes quieren obtener cada elemento por aparte, ya ahí tienen que ir a un nivel más profundo. A esto es a lo que uno se refiere cuando uno dice que las listas son estructuras unidimensionales y las matrices son estructuras bidimensionales. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si yo quiero nuevamente imprimir el 7 del segundo grupo, yo le digo al segundo grupo
que me dé el elemento en la posición 2. Y yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque el segundo grupo es una lista y basta con darle un índice, que es este 2, para obtener ese 7. ¿Ok? Porque las listas son unidimensionales. Todos los elementos están en la misma dimensión. Pero cuando estamos lidiando con matrices, no es suficiente un solo índice. ¿Por qué? Porque tenemos dos niveles de profundidad. Nosotros podríamos ver esta matriz como una tabla de Excel más o menos, donde la primera fila está compuesta por los elementos 1, 2, 3 y 4, y la segunda fila por los elementos 5, 6, 7, 8 y 9. Si ustedes quieren obtener, por ejemplo, el 7, ustedes tienen que ir a la segunda fila y a la tercera columna. ¿Ok? Es muy importante esto porque aquí vemos entonces que las matrices son bidimensionales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo, utilizando la matriz, obtener ese 7? Ok, pues bien. Si habíamos dicho que si yo le digo a la matriz que me dé el elemento 1, me devuelve esto. De esta forma, yo obtengo la lista de los números 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Haciendo que la matriz me devuelve el elemento en la posición 1, que es todo esto. Pero si yo quiero obtener el 7, entonces yo a esto le tengo que decir, deme el elemento en la posición 2. Y esto lo podemos hacer así. Entonces, cuando yo hago esto, yo lo que estoy diciendo es, matriz, deme el elemento en la posición 1. Y de ese elemento en la posición 1, deme lo que tiene en la posición 2. Y ahí está el 7. Entonces, ustedes pueden ver cómo ustedes necesitan dos coordenadas para obtener los elementos individuales de esta matriz. ¿Ok? El primero nos dice cuál de las listas y el segundo, cuál es el elemento de estas listas. Por otro lado, digamos que yo quiero el 4. Entonces, eso sería la lista en la posición 0. Y de esa lista en la posición 0 necesito el elemento en la posición 3. Y ahí está el 4. Perfecto. Un detalle que no está de más para recordar cuál índice se refiere a la fila y cuál índice se refiere a la columna. Nuevamente, volviendo al ejemplo de las tablas de Excel, digamos que esa es la primera fila y 5, 6, 7, 8, 9, esa es la segunda fila. Ustedes pueden ver que las coordenadas, por ejemplo, para el 4 es 0, 3. Es decir, si lo vemos como una tabla de Excel, fila 0, columna 3. Entonces, fila 0 nos refiere a esta fila. Y la columna 3 sería este 4. ¿Okay? Porque la columna 0 sería esta, columna 1 sería esta, columna 2 sería esta y la columna 3 es esta. ¿Ok? ¿Cómo es que ustedes pueden recordar entonces que lo primero que sea es la fila? Es decir, esa es la fila. Y que lo segundo que sea es la columna. Pues bien, la forma en la que me lo explicaron a mí hace mucho tiempo, pues me resultó tan extraña que hasta la fecha lo recuerdo. Entonces, supongo que funcionó. La forma en la que se recuerda eso es la siguiente. Mis profesores, o bueno, mi profesor era gran fanático del fútbol español. Y él era fanático del Barcelona. Y él me mostró, bueno, a la clase entera nos mostró el escudo del Barcelona. Y nos dijo, recuerden, Fútbol Club Barcelona, filas y columnas, FCB. Entonces, primero las filas y luego las columnas. Me pareció súper extraño, pero hasta la fecha me acuerdo, 12, 13 años después me acuerdo de esto, todavía lo utilizo, nunca se me olvida, entonces espero que la forma extraña en que se los estoy explicando les funcione a ustedes también como me funcionó a mí. ¿Ok? Entonces recuerden, el primer índice es la fila y el segundo índice es la columna. Bueno, suficiente de fútbol. Ya tenemos entonces un entendimiento básico de cómo obtener elementos por aparte para una matriz. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero imprimir cada elemento
de cada lista atravesando la matriz. Es decir, yo quiero imprimir 1, después el 2, después el 3, después el 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo hago yo eso? Bien, utilizamos lo que se conoce como fors anidados o simplemente un for dentro de otro for. El for más externo nos va a permitir movernos a nivel de las listas. Es decir, vamos a ir primero a esta lista y después a esta lista. El segundo for nos va a permitir ir primero este elemento, después este elemento, después de este elemento, después de este elemento. ¿Ok? Vean cómo se ve esto. Podemos poner un for grupo in grupos principios. Este for, entonces, va a tener esta variable grupo que va a ir alternando entre todo esto, primero, y luego todo esto. Podemos incluso poner aquí un print para que vean cómo se imprime cada uno de esos elementos, es decir, cada lista. ¿Okay? Entonces, este for grupo le pregunta al grupo de principios, ¿cuál es su primer elemento? Es 1, esta lista. Ok, entonces imprime esa lista. Después, grupo pregunta, hey, grupo principios, ¿cuál es el siguiente elemento? 5, 6, 7, 8, 9. Ok, voy a imprimir 5, 6, 7, 8, 9. Luego el grupo le pregunta, hey, grupo principios, ¿cuál es su siguiente elemento? Ya no tiene nada más. Ok, entonces ahí termina el programa. Y podemos aquí poner un print, gracias, como para que se observe que ya el programa terminó. Ahí está. Ahora, si grupo es cada lista, podemos usar un for para iterar a través de cada una de esas listas. Es decir, for elemento in grupo. Y por cada uno de esos elementos vamos a imprimir ese elemento. Es decir, la primera vez, grupo va a valer la lista 1, 2, 3 y 4. Se imprime ese 1, 2, 3, 4. Y luego se le va a preguntar a grupo, hey, ¿cuál es su primer elemento? Bueno, es el 1. Ok, entonces el elemento vale 1 y se imprime ese 1. Después el for de adentro va a volver a preguntarle al grupo, ¿cuál es su siguiente elemento? El 2. Ok, entonces el elemento vale 2 y se imprime el 2. El for de adentro va a preguntarle al grupo, ¿cuál es su siguiente elemento? El 3. Ok, entonces el elemento vale 3 y se imprime eso. El for de adentro le va a preguntar al grupo, ¿cuál es su siguiente elemento? 4. Entonces el elemento vale 4 y se imprime ese 4. El for de adentro le va a preguntar al grupo cuál es su siguiente elemento y ya no hay más elementos en grupo. Entonces ese for de adentro termina y nos devolvemos al for de afuera. Y el for de afuera le va a preguntar al grupo principios, hey, ¿cuál es su siguiente elemento? Y mi siguiente elemento es 5, 6, 7, 8 y 9. Y se va a imprimir 5, 6, 7, 8, 9. Y luego se va a empezar otra vez este for. Y este for le va a preguntar al grupo, hey, ¿cuál es su primer elemento? El 5. Ok, imprimo el 5. Y así sucesivamente, 6, 7, 8 y 9. Y al terminar, nos va a imprimir gracias. Esto entonces es lo que se conoce como fors anidados. ¿Ok? Ahora, teniendo ya esto manejado, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que consiste en crear un programa que le dé al usuario unas estadísticas sobre las temperaturas de ciertos días. El programa básicamente le va a pedir al usuario que ingrese 4 temperaturas por día. El usuario va a poder ingresar tantos de esas temperaturas como quiera. Cada día está compuesto de 4 temperaturas. Entonces, en esencia, se le va a mostrar el menú diciéndole ingrese temperaturas para un día, número 2, estadísticas y número 3, salir. Si el usuario presiona 1, se le va a pedir 4 temperaturas. Y esas 4 temperaturas representan un día. Si el usuario quiere volver a meter más temperaturas, entonces eso es otro día. Y ustedes van a ingresar, van a permitir al usuario ingresar tantas temperaturas para tantos días como el usuario quiera. Las estadísticas van a mostrar para cada uno de los días ingresados, es decir, para cada uno de esos grupos de 4 temperaturas, cuál es la temperatura máxima para ese día, cuál es la temperatura mínima para ese día y cuál es el promedio de las temperaturas para ese día. Es decir, vamos a ir día por día obteniendo las 4 temperaturas para cada uno de esos días y sobre esas 4 temperaturas, el promedio, el máximo y el mínimo. Muy bien. Empecemos entonces con una clase, cálculo temperaturas, algo sencillo. Y vamos a crear un método, digamos pedir temperaturas, pedir temperatura, y vamos a parametrizarlo.
¿Por qué lo estoy parametrizando? Porque me interesa que el mensaje sea como ingrese la primera temperatura, después la segunda temperatura, después la tercera, etcétera, etcétera. Como siempre, dato válido igual a falso. El usuario siempre se equivoca hasta que se muestre lo contrario. Mientras el dato válido sea falso, vamos a hacer que un try, un except, y en el except vamos a poner un mensaje de error de por favor ingrese una temperatura válida. ¿Ok? En el try, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una variable llamada temperatura y esto va a ser igual a int input mensaje. Y si eso se ejecuta bien, dato válido igual a true. Es decir, aquí vamos a aceptar temperaturas negativas. Al finalizar esto, vamos a crear un return para devolver la temperatura que el usuario ingresó. ¿Ok? Ahora, dado que cada día está compuesto por 4 temperaturas, hagamos un método que se encargue de pedir las temperaturas para todo un día. Entonces, no sé, pedir temperaturas. Esto es plural. Y no está parametrizado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Una variable llamada primera temp, que es igual a ¿qué? A self.pedir temperatura, ingrese la primera temperatura. Y luego segunda temp es igual a self.pedir temperatura, ingrese la segunda temperatura. Y después tercera temp, self.pedir temperatura, ingrese la tercera temperatura. Y cuarta temp igual a self.pedir temperatura, ingrese la cuarta temperatura. ¿Ok? Vamos a crear una lista con las temperaturas de este día, temperaturas día, que es una lista de ¿qué? De la primera temperatura, segunda temperatura, tercera temperatura y cuarta temperatura. Entonces, esencialmente, esta lista en temperaturas día está compuesta por las temperaturas, las 4 temperaturas de un solo día. Y vamos a retornar ese valor. ¿Ok? ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, porque si no, esto todo lo tengo que meter dentro del controlador. Y no quiero que el controlador esté tan sobrecargado de código. Un método demasiado sobrecargado de código es un método donde si algo sale mal, es difícil encontrar el error. Entonces, si ustedes pueden dividir el programa en métodos más pequeños, les recomiendo que hagan eso porque va a ser más fácil para ustedes entenderlo, manejarlo y encontrar errores en caso de que tengan errores. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer ahora un método llamado cálculo promedio. No, cálculo promedio. Que va a recibir, vamos a ver, un día entero. Vamos a ponerle la variable día. Quiere decir que esta variable día es una lista de 4 temperaturas. Por ejemplo, este sería un día. ¿Ok? Y la suma, vamos a empezarla en 0. Esta variable suma es la que va a llevar la suma de todos, va a ir sumando las temperaturas para este día. Entonces, para cada temperatura en este día, suma es igual a suma más temperatura. Al final de este for vamos a tener ya la sumatoria de todas las temperaturas. Después tenemos que sacar cuántas temperaturas hay en este día. Siempre sabemos que son 4, ¿ok? Sin embargo, digamos que no siempre van a ser 4 o no estamos seguros si eventualmente va a cambiar. Si ustedes quieren sacarlo así como está, ustedes pueden hacer promedio es igual a suma entre 4, ¿verdad? Porque sabemos cuántas temperaturas son siempre. Pero si ustedes creen que el código más adelante puede cambiar, recuerden que ustedes pueden sacar la cantidad de temperaturas utilizando el comando len. ¿Okay? Len es una forma recortada de la palabra length, que significa longitud de algo. En el caso de la longitud o el comando length nos devuelve cuántos elementos tiene una lista. Entonces, si aquí le hacemos length a día, nos debería devolver 4. Si es que la lista tiene 4. Pero si la lista después tiene 5 o 6 o 7, pues length les va a devolver a ustedes 5, 6 o 7. Entonces, es un código un poco más escalable. Es decir, si ustedes más adelante tienen que pedir más temperaturas, cálculo promedio no tiene que modificarlo del todo porque está completamente adecuado a trabajar sobre lo que le estén pasando. Él no sabe cuántos elementos tiene días de antemano. Él le pregunta a la lista directamente, hey, ¿cuántos elementos tiene usted? Si esa lista cambia,
pues cálculo promedio, nada más le voy a preguntar a la lista, hey, ¿cuántos elementos tiene usted? Es mejor hacer esto que a fuerza pensar que la lista siempre va a ser 4. ¿Ok? Por aquí yo. Y una vez que tengamos el promedio, podemos imprimir print el promedio es str promedio. Vamos a colapsar estos métodos para hacerlo un poco más fácil de leer. Ok, ya tenemos el cálculo del promedio para un día. Ahora vamos a hacer un cálculo máximo. También para un mismo día. ¿Cómo hacemos? Un valor es igual a día sub 0. Y luego, por temperatura in día, si el valor es más pequeño que la temperatura en la que estoy ubicado en este for, entonces tenemos un nuevo máximo. Entonces, valor es igual a temp. Al final de este for, ya tendremos el valor máximo dentro de esta lista de temperaturas. Y podemos imprimir el mensaje. Vamos a hacer algo muy similar para el mínimo. Lo mínimo. Copiamos el código. Eso sí, la condición cambia. Si hay una temperatura más baja que la que tenemos guardada, entonces actualizamos la temperatura mínima. Perfecto. Y tenemos el promedio, el máximo y el mínimo. Ahora, hagamos un método que se encargue de mostrar las estadísticas. Entonces, estadísticas. Y este método va a recibir, eso sí, la lista de días. Es decir, la lista de todas las listas. O mejor dicho, la matriz. Además, matriz de días, pongámosle. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer algo un poco más bonito. Vamos a hacer un mensaje que le diga, que le diga al usuario, las estadísticas para el día 1 son tal, las estadísticas para el día 2 son tal, para que sea más fácil de entender para el usuario. Va a ser con una variable llamada numDía que tiene el número 1. Y eso es lo que va a decir como para el día 1 o para el día 2, etc. Ahora, for temp día, o mejor dicho, para cada día en matriz de días, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir un mensaje que sea estas son las estadísticas del día, mejor dicho. Y vamos a poner aquí una concatenación numDía. Y luego a numDía, como ya lo usamos aquí, podemos hacer numDía más 1. Vamos a incrementarlo para el siguiente número. Y vamos a hacer self.cálculo máximo de este día. El cálculo mínimo para este día. El cálculo promedio para este día. Y eso es todo lo que va a hacer estadísticas. Lo último que nos faltaría sería el controlador. Y vamos a hacer lo mismo de siempre. Repetir true. Vamos a crear una lista, la matriz, que empieza como una lista vacía. Mientras repetir sea cierto, vamos a hacer selección igual a input. Seleccione una opción. Y vamos a hacer un cambio de línea para que el menú sea un poco más bonito. Recuerden que el \n nos permite hacer un cambio de línea dentro de un mensaje. ¿Ok? Y vamos aquí a poner opción 1. Ingresar temperaturas para un día. 2. Estadísticas. 3. Salir. Si selección es igual a 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el método self.pedir temperaturas. Temperaturas, recuerden. ¿Y qué es lo que hace pedir temperaturas? Muestra todo esto utilizando el pedir temperaturas, crea una lista con las temperaturas de este día y nos devuelve esa lista. Entonces, nos devuelve una lista. Nosotros podemos hacer matriz.append lo que nos devuelve pedir temperaturas. Recuerden, como pedir temperaturas devuelve una lista, a esta matriz le estamos metiendo una lista. Entonces ya estamos aquí creando nuestra
segunda dimensión. Ya estamos teniendo aquí una matriz. Si selección es igual a 2, ¿qué hacemos? Está el punto estadísticas y tenemos que mandarle la matriz. Si la selección es igual a 3, entonces hay que repetir igual a false para que el programa no se repita más. Print, gracias por usar nuestro programa. Else, el usuario ingresa una opción inválida, entonces ingrese una opción válida. Y al final lo que nos falta es la instancia igual a cálculo de temperaturas. Y a esta instancia le decimos que ejecute el controlador. Ok, pongámoslo a prueba. Tenemos aquí las tres opciones con el cambio de línea para que sea un poquito más fácil de leer aquí en la consola. La opción 1, vamos a ingresar, digamos que las temperaturas para este día fueron, no sé, 33 grados, 25 grados, 30 grados y 19 grados. Y otro día, digamos que las temperaturas para este día fueron un poco más bajas, 15 grados, 19 grados, 20 grados y 15 grados. Y aquí tenemos 2 días ingresados. Mostremos las estadísticas. Entonces, estas son las estadísticas del día 1. La temperatura máxima fue 33, correcto. La temperatura mínima fue 19, correcto. Y el promedio fue 26.75. Estas son las estadísticas del día 2. Temperatura máxima fue de 20, correcto. La mínima fue de 15 y el promedio fue de 17.25. Entonces pueden ver que estamos manejando listas de listas. La matriz está compuesta por las temperaturas del primer día y del segundo día, y cada uno de estos días es una lista de temperaturas. Al finalizar podemos ver que el programa sale correctamente. Y con esto entonces podemos tener un programa utilizando matrices para almacenar información. Podemos almacenar listas y estas listas relacionarlas entre sí. Y con esto terminamos el video del laboratorio del tema 12. Muchas gracias.